Shabbat Shalom para todos. Durante el transcurso de esta semana nos vamos a encontrar con una fecha negativa dentro de nuestro calendario. Es la fecha de Tisha B'Av. Según nuestra tradición, en Tisha B'Av sucedieron, en especial, la destrucción de nuestros dos sagrados templos que estaban ubicados en la ciudad de Jerusalén. El primero en el año 586, antes de la era común, y el segundo en el año 70, en manos de los romanos, luego de la era común. Pero nuestra historia también contempla que además de la destrucción de nuestros sagrados templos, también sucedieron otros aspectos muy negativos dentro de nuestra historia, porque, por ejemplo, la expulsión de los judíos españoles en el año 1492, e incluso la expulsión de los judíos en Inglaterra, años antes de la expulsión de los judíos de España. Pero todos estos acontecimientos tienen en común que fueron realizados o fueron transcurridos en la fecha de Tisha B'Av. Es decir, Tisha B'Av tiene una connotación muy negativa, incluso dentro de nuestra tradición. Hay ciertas indicaciones de no comenzar proyectos nuevos, de no construir una casa, de no inaugurar un negocio, justamente en las fechas cercanas a Tisha B'Av, por el aspecto negativo que tiene esta fecha para la tradición judía y para el judío en particular. En sí, cuando uno analiza el por qué fueron destruidos los templos ubicados en Jerusalén, los rabinos no indican que fueron potencias enemigas o fue el poderío de los ejércitos enemigos los causantes y los detonantes de la caída del pueblo de Israel y de los templos, sino que buscan un factor interno. No ponen el índice y el hincapié y el acento en factores externos, sino que muestran las debilidades del pueblo judío en forma interna. Y esos fueron los detonantes que determinaron la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Con respecto a la destrucción del segundo templo, los rabinos indican que el odio infundado entre hermanos, que el odio gratuito entre hermanos, lo que en hebreo es sinat hinam, determinaron la destrucción del segundo templo ubicado en la ciudad de Jerusalén. Y esto es importante detallarlo, porque bien los rabinos podrían haber dicho que una fuerza extranjera, como muchas veces hacemos, le echamos la culpa a los demás, a los otros, a algo externo, y nunca miramos lo negativo nuestro o nuestra poca capacidad de resolver los problemas. Los rabinos justamente apuntaron a factores internos. Había muchas peleas, murallas dentro de la ciudad de Jerusalén. Había indecisión de los líderes religiosos y de los líderes políticos de cómo encabezar la guerra contra los romanos, que ya se había despertado, y eso llevó a que el debilitamiento interno fortaleciera al ejército romano, que en sí era muy poderoso, y así cayeran las murallas de la ciudad de Jerusalén. Esto nos indica que cuanto más debilitados estemos en forma interna, muchísimo más fácil es para agentes externos lograr nuestra derrota. En todos los ámbitos de la vida, en los ámbitos profesionales, en los ámbitos laborales, en los ámbitos familiares, con respecto a nuestro trabajo comunitario, con respecto al fortalecimiento de nuestra comunidad y la tradición comunitaria. Si no estamos fortalecidos, si no podemos defendernos, si no podemos apoyarnos los unos a otros, va a ser muy fácil que nuestras columnas y que nuestras murallas caigan, no solamente por factores externos, sino necesariamente y únicamente por factores internos. Shabbat Shalom para todos.